Hola, bienvenidos y bienvenidas a este que es ya el cuarto episodio del podcast Tech Urban Hub. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre innovación y más específicamente pues, sobre espacios de experimentación, pues entendido como estos instrumentos al final de política pública que permiten, que posibilitan que el ecosistema y el tejido innovador pues, pueda poner a prueba, probar, testar en entornos reales pues, nuevas soluciones y nuevas tecnologías. En el episodio de hoy vamos a hablar pues, específicamente sobre cómo se diseñan estos espacios de experimentación desde el territorio y bueno, también más concretamente sobre los ingredientes al final que pueden ser clave a la hora de implementarlos para pues, generar ese valor y ese impacto que estamos buscando. Lo primero yo creo que presentarnos. Yo soy Laura Navarro, jefa de proyectos de innovación legal y política pública en Tech Friendly. Y bueno, pues para esta conversación contamos con el enorme placer de contar con Íñigo Bilbao, presidente de la Fundación director de la Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz. Bienvenido. Un placer, Laura, encantado. Y bueno, si te parece, yo creo que ya pues arrancamos, ¿no? Yo creo que justo especialmente para el tema que vamos a comentar hoy, para la conversación, para los espacios de experimentación, casi desde Mobility Lab estáis totalmente alineados y focalizados en esto, porque también un poco para contextualizar y dar contexto, pues desde la Fundación al final sois un poco pues polo de innovación en movilidad urbana y en logística, y también como parte de vuestra razón de ser es posibilitar pues, que se lleven a cabo precisamente estos proyectos de experimentación y testeo de nuevas soluciones, un poco también con esa misión o esa vocación también de impulsar la competitividad al final del tejido económico a la vez. Entonces, yo creo que aquí, bueno, pues si nos puedes contar también un poco pues, el origen de este proyecto, de esta iniciativa, las líneas en las que estáis trabajando. Y yo creo que también es interesante un poco conocer el diagnóstico, que es un poco lo que ha motivado que se ponga el foco precisamente en una actividad o en un punto tan clave dentro del desarrollo innovador como es al final la experimentación. Vale, pues mira, el Mobility Lab es una iniciativa pública de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que lo que trata es de impulsar la innovación en dos sectores que son claves en el territorio, en Álava, ¿no? Que son todo lo relacionado con la movilidad. Tenemos grandes empresas de automoción como Mercedes, Michelin, de ferrocarril como Talgo, de aviación como Aernova, etcétera. Entonces, tenemos un porcentaje del PIB muy alto, un 33% del PIB es industrial y gran parte por estas, ¿no? lo capitanean estas empresas. Y luego, desde el punto de vista de la logística, también estamos en un punto clave, en el TEN-T europeo, nodo de autopista ferroviaria, aeropuerto carguero, etcétera. Bueno, entonces, estos dos sectores económicos tienen un enorme peso y están atravesando un proceso de cambio muy rápido, ¿no? Debido a la digitalización, a la sostenibilidad y también a la electrificación. Y lo que les preocupa un poco a nuestras administraciones madre, ¿no? es que en estos momentos de cambio no perdamos esa posición de liderazgo y seamos capaces de captar las oportunidades que todo proceso de cambio siempre tiene, ¿no? Entonces, para llevar a cabo ese encargo, lo que planteamos es primero, ser un laboratorio, efectivamente, o sea, crear espacios de experimentación que permitan testar soluciones innovadoras en ambientes reales. O sea, si siempre la experimentación es clave en la innovación, yo creo que en movilidad y logística más, porque tiene un componente pues tanto urbano, ¿no? de sistemas muy complejos, como de usuario final, de los ciudadanos, etcétera, en los que es muy importante poder testar en ambientes reales. Y, por otro lado, también trabajamos en el campo de los datos, que hemos creado un espacio de datos de movilidad y logística porque pensamos que son claves en el futuro, ¿no? Y acompañamos un poco todo ese ecosistema que es muy rico, que es muy interesante, bueno, pues tanto para trabajar en común en proyectos europeos o llevarlo a congresos, ferias, redes internacionales, como también toda la componente con la educación, la universidad, los centros FP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa pues, se llama Mobility Lab porque tiene esa parte de lab, ¿no? de laboratorio, bueno, para poder dar soluciones a cómo podemos probar estas soluciones, cómo pueden los centros de investigación, las universidades, las empresas, probar estos servicios o productos relacionados con la movilidad y la logística. Y aquí, específicamente, bueno, pues este laboratorio, ¿cómo lo estamos organizando? ¿Cómo lo estáis organizando? ¿A través de qué lógica? Sí, bueno, aquí lo que planteamos es
ser muy... hacer un Living Lab de verdad, es porque hay muchas ciudades que son Living Lab, pero bueno, nosotros estamos muy focalizados en movilidad y en logística, especializados, y hemos diseñado 8 espacios de experimentación también relacionados con distintos aspectos de la movilidad, desde los drones hasta la distribución última milla o la micromovilidad o el transporte público, pero hemos definido 8 espacios concretos para cada uno de estos aspectos de la movilidad, apoyándonos también en el ecosistema que hay en Álava, que es muy rico, ¿no? Somos un territorio pequeño, pero que tiene una riqueza, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? En la logística intermodal, que es uno de nuestros campos de actuación, ¿no? En torno al CTV, que es el Centro de Transportes Intermodal de Vitoria-Gasteiz, pues ese es nuestro espacio de experimentación. Ahí hay una estación de ferrocarril de carga, ¿no? De Adif, hay todo un complejo de logística, ¿no? Todo de aduana, de aparcamiento de camiones, de servicios logísticos, grandes nodos también pues de Mercadona, Lidl, Eroski, Michelin, etc. Bueno, en base a todo ese ecosistema, ¿no? En torno a la logística intermodal, hemos definido ese espacio de experimentación apoyándonos un poco en lo que nosotros llamamos los grupos tractor, ¿no? Que es con o bien los gestores de esas infraestructuras o bien las empresas y centros de investigación, universidades, etcétera, relacionados con este tema, bueno, pues co-crear, ¿no? Con ellos, definir esos espacios de experimentación y hacerles partícipes también de los propios proyectos que vayan surgiendo en estos espacios. Muy bien. Yo creo que precisamente es interesante un poco cómo se están articulando estos espacios de experimentación, también las propias líneas que se están trabajando desde Mobility Lab, porque al final un poco el objetivo es ser un poco pues ese punto de encuentro o ese punto de referencia para actividades que al final son muy diversas, pero que están englobadas dentro de ese paraguas de movilidad y de logística, y más específicamente además pues en torno a estos espacios de experimentación, pues digamos que generar una ventana o generar pues esa previsibilidad y esa certidumbre para el ecosistema de innovación que bueno pues sí que tiene ese interés y esa necesidad de impulsar proyectos, y que al final pues va a contar digamos pues con un canal o con un marco, un contexto como estructurado para impulsar ese tipo de proyectos, y va a poder tener en definitiva pues unos procedimientos que sabe que son los que se van a llevar a cabo. Cuenta ya con un catálogo, digamos, con antelación que le da capacidad para prever y para proyectar al final con qué recursos o con qué servicios puede contar. Y al final pues una ventanilla que es al final la que vosotros facilitáis, ¿no? También un poco esa coordinación entre agentes, ¿no? Eso es, exactamente. Se trata de hacer fácil, ¿no? De facilitar a los distintos agentes, ¿no? Centros de investigación, universidades, empresas, etcétera, facilitar el testeo, ¿no? Entonces, para eso tenemos también el aval, o sea, se firmó un protocolo general de colaboración entre las 3 entidades, ¿no? Entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Mobility Lab, ¿no? Y eso es como si dijéramos un poco el paraguas normativo o legal, ¿no? De que garantiza que las 2 instituciones, ¿no? Están dispuestas a prestar esos espacios, servicios ¿no? a la comunidad científica, ¿no? O empresarial para poder testar en soluciones, ¿no? En situaciones reales estos productos, ¿no? Entonces, bueno, este aval es muy importante. También el compromiso de los cuerpos técnicos de las 2 instituciones a poder contar con el expertise, que hay mucho también y muy bueno, ¿no? Dentro de la administración, teniendo en cuenta además que hay muchas empresas públicas, la empresa de transporte es municipal, las concesiones de transporte interurbano es foral, la competencia de carreteras es foral, o sea, son 2 entidades que tienen en realidad mucho peso, ¿no? Y proporcionan muchos espacios y muchos datos sobre los que poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, y nuestra misión es desarrollar una metodología, ¿no? Que permita, ¿no? que llegue un proyecto, que se analice, que se vea, ¿no? Las contraprestaciones que necesita pues eso, tanto a nivel municipal o foral o de terceros, ¿no? Ver también qué coste tiene eso, qué necesidades de garantías, de seguros o de etcétera, según el grado de complejidad, ¿no? Si necesita un sandbox, si necesita exceder la normativa también, ¿no? La regla. Y acompañar también en todo ese proceso, ¿no? Todos los permisos, licencias, todo el seguimiento. Y por último, analizar también qué ha pasado, ¿no? Tener claro ¿no? qué ha pasado en ese proceso, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, los resultados, ¿no? Y para poder ir aprendiendo y cada vez conseguir hacer espacios lo más útiles y lo más reales posibles, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos trabajando ahora. O sea que es realmente una de las patas, un poco uno de los ingredientes que comentamos ahora, que es precisamente este tema de la colaboración. Claro, en un entorno
En general esto es una dificultad o es un reto que vemos en todos los espacios de experimentación, pero bueno, en una materia como la movilidad y la logística, y específicamente pues, en estos espacios de experimentación, pues bueno, entraña cierta complejidad a la hora de, pues eso, de coordinar, de garantizar una cooperación entre los diferentes agentes que están implicados más en los operadores de los espacios, en las administraciones y demás, y esto al final es una de las patas más importantes del proyecto, pues a través de lo que has comentado, de tener ese mecanismo de colaboración, ese paraguas en el que sepamos que estamos todos en el mismo barco, pero luego también en la operativa pues buscando que estemos todos involucrados y saber qué rol tenemos. Sí, y en este caso además cuando tratamos temas como pues eso, el transporte público, la seguridad vial, etcétera, tiene mucho papel los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ese también es otro de nuestros, de las cosas que podemos facilitar, ¿no? Que es el contacto con el usuario final, que es lo que muchas veces los centros, todos los que vienen a probar necesitan, ¿no? También, ¿no? Poder ser evaluados, ¿no? Por el usuario final, ¿no? Ver el grado de satisfacción, qué funciona, qué no funciona y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un poco nuestra misión, ¿no? Nosotros luego estos espacios de experimentación los estamos dotando de tecnología, de cámaras, aforadores, estaciones de medición de calidad del aire, de estaciones meteorológicas, contadores de bicicletas, bueno, de distintas tecnología que permite, por un lado, monitorizar lo que está pasando en esos espacios de experimentación, o sea, poder medir qué pasa antes, durante y después del proceso de innovación, ¿no? de testeo, y por otra parte nos extraen datos, ¿no? que alimentan el espacio de datos que hemos creado, ¿no? Entonces, bueno, se crea un poco este círculo virtuoso también, ¿no? Porque esos espacios de datos cada vez hacen más interesante, ¿no? Dan más información sobre el espacio físico, ¿no? Entonces, esta dualidad entre un espacio físico de experimentación y un espacio virtual de datos, ¿no? Perfectamente conectado, ¿no? con el espacio físico a través de la tecnología, creemos que es un poco el valor añadido que proporcionamos, ¿no? Los centros de investigación así nos lo reconocen, ¿no? Que para ellos es muy interesante, aparte de todas las facilidades que hemos mencionado, ¿no? De esa metodología de trabajo de ventanilla única y de facilitarles el testeo, ¿no? El poder disponer antes y durante y después, ¿no? de esos datos que permiten calibrar un poco la innovación o poder ajustar el prototipo, lo que sea, ¿no? El poder luego medir también en el proceso de experimentación, ¿no? Tener datos históricos también, ¿no? Y a su vez lo que les pedimos es que los datos de su testeo realimenten a su vez ese espacio de datos de forma que cada vez sea más rico, ¿no? y que bueno, se cree este círculo virtuoso, ¿no? Y este es un poco, yo creo que el valor un poco añadido que ofrecemos. Sí, a nivel precisamente de un poco de innovación y un poco también incluso estoy pensando en la planificación europea que cuando habla pues, de cómo innovar más y innovar mejor, además de poner un poco el acento precisamente en estos espacios para experimentar y en general pues, estas ventanas, estos contextos, pone de manifiesto pues, esa necesidad de contar y de poner a disposición pues, infraestructuras, equipamiento y demás que digamos que, bueno, que multiplican de alguna manera pues, el valor o la capacidad que va a tener una determinada entidad para poder probar su solución, sobre todo porque en muchos casos son condiciones que no son replicables para muchos de estos agentes. Sobre estos equipamientos y estas infraestructuras, no sé si nos puedes contar un poco más, algún tipo de proyecto. Sí, bueno, por ejemplo, volviendo otra vez al mismo ejemplo del CTV que hemos hablado, ¿no? antes, lo que hemos hecho es monitorizar los accesos a ese CTV, ¿no? Con cámaras, además con identificación de matrícula, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿no? ¿Cuántos vehículos, qué tipo de vehículos son, si son camiones de 2 ejes, de 3, de dónde vienen, cuánto tiempo están, en fin, un montón de información, ¿no? que nos permite, ¿no? junto a otros montones de datos de meteorología, de aforadores en la red foral de carreteras, muchos datos, poder saber un poco, ¿no? cómo se están moviendo las mercancías y el tráfico en este entorno del CTV, que es algo muy importante, ¿no? Entonces ahora tenemos un proyecto precisamente que se llama Datalog, que es uno de los proyectos aprobados por la Secretaría de Estado de Digitalización, ¿no? que cuenta con fondos Next, que lo que trata es de ver de qué forma la compartición de datos, estos datos que nuestros por un lado, pero los datos también de los operadores privados, ¿no? esa compartición de datos puede
conseguir una operativa más eficiente, mejor para las empresas logísticas que operan en el CTV, ¿no? Y cómo podemos apoyar políticas públicas, ¿no? como es la política europea From Road to Rail, ¿no? Cómo trasladar cargas de la carretera al ferrocarril, ¿no? A través de esta herramienta de compartición de datos, ¿no? O sea, es un ejemplo. Nosotros lo que procuramos y los espacios de experimentación, como te decía, se basan en un ecosistema, pero se basan también en apoyar políticas públicas, bien sean europeas, nacionales, locales, etcétera, ¿no? Que pongamos herramientas que faciliten un poco el desarrollo de esas políticas públicas, que complementen y que den también un valor añadido de innovación, ¿no? En este caso a través de los datos, ¿no? Para que ese objetivo final, que es descarbonizar el transporte, ¿no? Se pueda conseguir, ¿no? Algo parecido estamos haciendo también en la distribución Última Milla, con el microhub de San Martín, la zona bajas emisiones. O sea, son contextos locales, ¿no? Oportunidades, políticas públicas que se han puesto en marcha, ¿no? Que tratamos de apoyar también, pues en este caso lo mismo, ¿no? Con la compartición de datos o con el análisis, por ejemplo, de las plazas de carga y descarga, ¿no? que estamos haciendo, ¿no? Bueno, son un poco ejemplos de cómo tratamos de apoyándonos en ese ecosistema local, por un lado, y apoyándonos también en políticas públicas, ¿no? Pues tratar de ayudar y favorecer la innovación, ¿no? Sí, al final hacer una interlocución un poco que sea bidireccional y que se pueda conectar un poco pues esa necesidad un poco de impulso, de desarrollo tecnológico en movilidad con los retos al final que se tengan desde el territorio, que en esta línea también trabajáis. Respecto justo a esta cuestión de los datos, estábamos comentando antes que es muy interesante porque plantea muchas potenciales sinergias con los espacios de experimentación. Hay muchas oportunidades. De hecho, en muchas sesiones que tenemos un poco con el propio ecosistema, es uno de los recursos de los que más se habla y especialmente en movilidad y logística es una de las necesidades casi que más ponen de manifiesto. Y aquí sí que es interesante ver un poco cómo se puede relacionar con este espacio de experimentación, un poco con el proyecto que comentas, se ve muy claramente, ¿no? No solo como pues eso, un recurso que puede ser pues interesante incluso interesante, o te digo necesario en según qué casos para los innovadores, para poder realmente validar una solución, pero también un poco como resultado, ¿no? O sea, que a la hora de desarrollar un proyecto de experimentación, oye, que podamos acordar también que haya esa compartición de los aprendizajes o de los datos que se extraigan de los proyectos y que puedan nutrir también y hacer un poco de retorno, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Nosotros creemos que los datos son claves. Estamos hablando ahora tanto, ¿no? De vehículo conectado, por ejemplo, todo eso pues ahí es clave el tema de los datos, ¿no? Y no hacemos este espacio de datos solo pues porque sea una estrategia también europea y porque esté muy de moda, ¿no? Sino porque estamos convencidos de que puede generar ese valor de innovación, ¿no? También a través de eso de la compartición de datos, ¿no? Y de que ese círculo que mencionaba antes, ¿no? Virtuoso, de cuantos más datos tengo, más enriquezco ese espacio virtual de testeo también, ¿no? Que permite a siguientes testadores, ¿no? Pues poder disponer de más información. Bueno, pues eso es un poco lo que pretendemos ofrecer también a la comunidad científica y empresarial, ¿no? Y a la propia administración, porque todos esos datos son claves para la toma de decisiones, ¿no? Para no tomar decisiones en base, pues qué sé yo, a intuiciones o a corrientes que parece que hay, ¿no? Sino en base a datos, ¿no? Y para formular mejor los propios retos, exacto, que al final son los que orientan un poco esa innovación, ¿no? Sí, y poder medir, ¿no? En este caso, y es un poco lo que ¿no? las entidades que están utilizando nuestros espacios de experimentación es lo que valoran también, ¿no? O sea, poder tener datos de cómo funcionaba esto antes, durante y después de mi prueba, ¿no? O cómo puedo aportar yo valor a la movilidad o a la logística de Álava, ¿no? Ya pensando un poco incluso en el ecosistema que hemos estado comentando, pues cómo nos coordinamos y un poco cómo colaboramos al final con esas entidades que tienen un rol también pues de impulsor o de facilitador de ciertas infraestructuras o de ciertos espacios, pero también un poco desde la otra cara, pensando en el propio ecosistema de innovación. Al final en el territorio es un territorio riquísimo, con un ecosistema muy competitivo de entidades que forman parte, pues comentábamos antes desde Mercedes hasta Michelin, que al final son prácticamente líderes internacionales en el sector, hasta pues otro ecosistema de empresas que forman parte de la cadena de valor, ¿no? que son proveedores al final también, que muchos de ellos quizá tienen unas características más pues porque son startups o porque tienen otras necesidades,
necesidades. Un poco qué visión tenéis sobre esto, cómo se alinean un poco esas diferencias de necesidades a la hora de impulsar proyectos de innovación. Sí, efectivamente, cuando, como he mencionado, en el origen de la idea del Mobility Lab, ¿no? Estaba ese peso económico brutal que tienen estas empresas en Álava, ¿no? Pero lo que le preocupa sobre todo a la Diputación y al Ayuntamiento no es tanto esas grandes empresas, que también, lógicamente, pero que tienen sus propios circuitos y sus recursos, porque son grandes multinacionales, ¿no? Sino todo el tejido económico que arrastran, ¿no? O sea, todas las pymes, las consultoras, ingenierías, etcétera, que dependen de ellos y que son más débiles y que necesitan más ayuda, ¿no? Eso es un poco nuestro papel, ¿no? El poder involucrar a una pyme, por ejemplo, en un proyecto europeo, ¿no? O poder eso, facilitar, poner en contacto, ¿no? Empresas pymes que son muy de nicho, ¿no? Que tienen un expertise clave en determinados ¿no? aspectos de la movilidad, ¿no? Y que pueden colaborar con primeras figuras, ¿no? a nivel internacional, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo también a través de convocatorias europeas como Horizonte Europa, ¿no? Tenemos un proyecto Neverflat, en el que interviene una pyme local de fotovoltaica, con Techniker, que es un centro de investigación, con Ingartec, que es una empresa también experta en planes de movilidad, ¿no? O sea, todos los aspectos, y hacemos un piloto en el Parque Tecnológico de Álava, que también es una infraestructura muy interesante, ¿no? O sea, como mencionaba antes, Álava, que es un territorio pequeño, tiene unas iniciativas que son claves en este momento de transición de la movilidad, ¿no? Una es el CIC Energigune, que es un centro de referencia de almacenamiento de energía, que es un tema clave en la electrificación de la movilidad, ¿no? Está el BAM, el Centro de Fabricación Avanzada de Mercedes, también, que están haciendo las fábricas de automoción del futuro, ¿no? Está Roboteching, que es una asociación, ¿no? de robótica, de cómo esa robótica puede ayudar a estas industrias del futuro y también a la propia movilidad, ¿no? A través de temas como drones o robots, etcétera, ¿no? Y estamos nosotros, ¿no? Y el Parque Tecnológico y la universidad, en fin, yo creo que es un ecosistema muy rico, ¿no? Yo cuando lo cuento por ahí, ¿no? Pues la verdad es que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Porque tenemos en toda la cadena de valor, ¿no? Desde los centros de investigación básica, ¿no? hasta el propio fabricante, ¿no? de una furgoneta eléctrica, ¿no? Como es Mercedes, pues toda la cadena de valor en un territorio pues eso, tan pequeño, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy interesante que nuestras administraciones, ¿no? La foral y municipal lo han sabido ver, ¿no? Y yo creo que es un poco la propuesta que hacemos para, como decía, ¿no? En este tiempo clave de transformación de la movilidad y la logística, pues podamos avanzar y podamos generar más oportunidades también de atracción de proyectos, de talento, de empleo y también de bienestar para nuestros ciudadanos, ¿no? Vitoria es una ciudad, ¿no? Capital verde europea, Global Green City, participa en la iniciativa Misión, ¿no? Ciudades Misión de la Unión Europea. Bueno, tiene además esa vocación, ¿no? de sostenibilidad y entonces, bueno, yo creo que todo esto tiene que ayudar a conseguir esas metas. Sí, yo creo que además es bastante interesante un poco, sobre todo viendo la tipología de proyectos que al final impulsáis, que cuando pensamos en espacios de experimentación, claro, hay que pensar que hay una diversidad muy grande de proyectos y de necesidades que puede tener el ecosistema y al final hay desde proyectos que pueden requerir, bueno, muchas veces el proyecto que has puesto, por ejemplo, Neverflat, pues de carácter europeo, que tiene un alcance determinado, que los TRLs, los grados de desarrollo, pues suponen bueno, que el proyecto tenga cierta complejidad, pero en muchas ocasiones, pues bueno, pueden ser proyectos que sean mucho más acotados, que necesiten, justo comentábamos, que necesiten puntualmente el uso de una infraestructura y de ese espacio y al final la idea es pues eso, generar esa ventana que pueda admitir todo tipo de proyectos, ¿no? Sí, eso es muy complejo y de hecho al elaborar esta metodología pues nos cuesta mucho porque claro, cada proyecto es un mundo, pero sí que creemos que eso que otorga mucho valor, ¿no? O sea, que facilita mucho y bueno, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos europeos, ¿no? Que tú tienes, casi todos conllevan hacer un piloto, ¿no? Y tienes poco tiempo y poco presupuesto para desarrollar ese piloto, ¿no? El poder facilitar toda esta metodología, los espacios, la tecnología, los datos, el ecosistema, ¿no? Pues eso lo valoran mucho, ¿no? Los centros de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos ofrecer para al final, bueno, dar servicio a este ecosistema empresarial y de investigación, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta al final, ¿no? el bienestar de los ciudadanos, ¿no? El poder conseguir una movilidad también más sostenible y mejor, ¿no? Y bueno, ese es un poco el reto final, si no, no tendría tampoco sentido, ¿no? Teniendo un poco en mente, como comentábamos, ¿no? Esos retos que puede tener el territorio y compaginarlo un poco con esa dinamización al final del tejido. Aquí, pensando en
bueno, pues en las entidades interesadas, ¿no? en las impulsoras de los proyectos de innovación, a lo largo un poco de los proyectos ¿qué necesidades son las que veis más presentes a la hora de cuando os preguntan, por ejemplo, sobre proyectos de experimentación o de testeo? ¿Por dónde suelen ir las necesidades? Sí, bueno, es clave, como decía siempre, el tema de los datos. O sea, casi todos, oye, ¿podéis conseguirnos los datos de lo que sea? ¿No? Eso es clave, y muchas veces este trabajo nos está permitiendo analizar algo que es muy básico, que es qué datos no tenemos y qué tecnología nos los puede producir, ¿no? Eso es el análisis que estamos haciendo también, ¿no? El espacio de datos tiene un catálogo de datos, ¿no? que va enriqueciéndose mucho, pero todavía nos faltan muchos datos y tenemos que identificar tecnologías que nos los permitan. Pero generalmente los datos suelen ser también tema, ¿no? de permisos, licencias, etc. De coordinación también, exacto. O sea, de tramitación. Y luego, por último, también este tema que comentaba un poco ciudadano, ¿no? del usuario final, ¿no? De cómo poder involucrar o cómo poder medir, ¿no? con una encuesta o de usuarios, ¿no? De cómo ha funcionado esa experimentación, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo. Y en esas estáis al final. Es una iniciativa bastante potente. Así que nada, bueno, yo creo que con esta conversación hemos tocado un poco las principales claves bueno, pues al final del impulso de espacios de experimentación como este, que bueno, pues tiene también cierta entidad y complejidad, un poco porque hemos comentado que es relativa a movilidad y logística, con diferentes espacios de experimentación muy diversos, porque se trabaja desde logística hasta drones, hasta vías de alta capacidad. Entonces el espectro es muy amplio, pero bueno, ahí también está el valor, ¿no? El ser un poco ese punto de encuentro. Hemos estado un poco comentando pues, sobre los espacios de experimentación, que ya hemos visto que el valor es el confeccionar un poco ese marco, el tener una infraestructura al final que enriquezca esos testeos, porque muchas veces es clave para estas entidades, sobre todo en proyectos de carácter muy tecnológico, como son los que se trabajan en esta iniciativa, y todo eso pues apoyado en el ecosistema, que es el ingrediente yo creo que clave, tanto desde el punto de vista de coordinación un poco y de estar todos en el mismo barco desde las administraciones, hasta el tener un poco esa conexión con el tejido económico, que es el que también nos va marcando un poco necesidades y cómo conectarlo con los retos. Así que nada, yo creo que con estas tres ideas cerramos. Íñigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y participar en este episodio. Muchas gracias a los que nos estáis escuchando por estar ahí. Nada, os animamos a que nos sigáis para no perderos los próximos episodios, que llegarán muy pronto. Y nada más, nos vemos en la próxima.